Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este día vamos a estudiar la lección que corresponde a la serie de lecciones Alégrense. Y hoy el nombre de la lección es El avance del Evangelio. El objetivo principal de esta lección es dar a conocer cómo el sufrimiento puede ser un medio para que el Evangelio avance y permita la evangelización de los incrédulos y el aliento a los creyentes. El texto básico para esta lección dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir las buenas nuevas. Filipenses 1, verso 12 de la nueva versión, traducción nueva versión. La introducción nos lleva a lo siguiente. En el Evangelio que vamos a estudiar en esta lección, que corresponde a Filipenses 1 del 12 al 18, Pablo afirma a los filipenses que las cosas que le sucedieron hasta su llegada a Roma no describe todos los detalles de su arresto, pero que por un lado los filipenses ya conocían esta información. Al final le enviaron suministros para ayudarlo con su arresto domiciliario. Y por otro lado, estos detalles más precisos serían transmitidos por medio de Epafrodito cuando volviera a los filipenses. Eso está en Filipenses 2 y los versos 25 al 30. Entonces Pablo se enfoca en escribir la forma en que interpretaba ese momento. De hecho, las situaciones de nuestra vida no son hechos brutos, necesitan ser entendidos bajo cierta luz. Pablo luego presenta la forma en que veía ese momento difícil y las situaciones de su vida, es decir, desde la perspectiva del Evangelio. Como veremos, en lugar de tristeza, el apóstol encontró gozo, pues a pesar de todo, veía el avance del Evangelio. Pablo lo único que quería no causar problemas, todo lo contrario. Él quería cumplir con la misión que Dios le había encomendado, que era predicar el Evangelio a los gentiles. Por lo tanto, a donde estuviera y cómo estuviera, su misión era entregar el Evangelio. Por eso es que él no se preocupa de lo que acontece a su alrededor, sino que él está enfocado en hacer solamente la voluntad del Señor. Analizando el texto bíblico nos dice: Filipenses 1 del 12 al 18 está claramente dividido en dos partes. La primera describe cómo Pablo percibe su arresto había tenido efecto positivo entre los incrédulos en Roma. Y la segunda describe cómo su encarcelamiento repercutió en la comunidad de los creyentes en esa ciudad. El encarcelamiento de Pablo contribuyó a la promoción del Evangelio en ambos grupos, razón que lo llenó de alegría, como veremos más adelante. Como les decía, Pablo solamente lo único que él quería era poder cumplir con el trabajo que Dios le había encomendado, ¿ya? Esta lección también tiene preguntas y las cuales vamos a ir contestando inmediatamente. La pregunta número dice: ¿cómo veía Pablo las circunstancias de su vida? ¿Desde qué perspectiva? ¿En este momento difícil estaba triste o estaba contento? Consulte los comentarios inductivos de la lección. Aquí podemos ver en el mismo análisis del texto bíblico en que nos dice que está claramente definido en dos partes. Pablo vio en las dos perspectivas, ¿ya? La primera describe cómo Pablo percibe su arresto habiendo tenido efecto positivo entre los incrédulos de Roma.
Claro, los incrédulos de Roma, si bien es cierto, estaban contentos porque lo habían apresado, ¿ya? Pero al mismo tiempo se preguntaban si este hombre que antes era perseguidor de los cristianos, ¿por qué motivo ahora no lo es? Ahora él es el perseguido, por lo tanto tiene que haber alguna razón, y eso los hacía a ellos volverse a las escrituras y poder comenzar a indagar más con respecto a eso, ¿ya? Y eso solamente los llevaba a Cristo Jesús. Y la segunda describe cómo su encarcelamiento repercutió en la comunidad de los creyentes en la ciudad de Roma. El encarcelamiento de Pablo contribuyó a la promoción del Evangelio en ambos grupos, razón que lo llena de alegría, dice, como veremos más adelante. El hombre lo que quería era que se siguiera predicando el Evangelio, ¿ya? Y de las dos perspectivas lo cumplió. Por eso podemos decir claramente de que desde la perspectiva de Pablo él estaba contento porque se estaba cumpliendo, llevando a cabo el mensaje. ¿Él estaba triste o contento? No, estaba contento. No estaba triste, estaba contento. Él estaba preso, su cuerpo estaba preso, pero él estaba libre. Así que por lo tanto no tenía problema, ¿ya? 1. El Evangelio entre los incrédulos. Para una persona no cristiana, la situación de Pablo era desesperante y triste. Por supuesto, cualquiera persona pensaría de que alguien que está preso, pucha, lo está pasando mal, ¿ya? Privado de libertad, encadenado, con un soldado como un criminal y acusado injustamente. Esas cosas realmente causaban inconvenientes. Pero visto desde la otra perspectiva, desde la perspectiva del Evangelio, como lo hizo Pablo, su situación era diferente. Le dice a los hermanos filipenses que las circunstancias que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Lo que le sucedió en que su opinión estaba sirviendo al avance del Evangelio fue su encarcelamiento. No es fácil imaginar cómo la detención de un predicador puede ayudar a difundir el evangelio predicado, ni cómo el encierro del evangelista puede favorecer al evangelio anunciado por él. Llegué a diferentes lugares en Roma. ¿No es así? Tan curioso como sonaba, era lo que estaba sucediendo. No es Pablo, era Pablo que estaba en prisión, no la palabra. Su encarcelamiento no fue un obstáculo para la predicación del Evangelio, sino más bien una promoción del mismo, porque se ha hecho notorio en toda la guardia de palacio y en todos los demás que están en prisión por la causa de Cristo. Filipenses 1:13. El término usado para guardia de palacio es pretorium, que se refiere a la guardia pretoriana del primer siglo. En esa referencia a las tropas de élite del emperador en Roma, en su arresto domiciliario, un soldado vigilaba a Pablo en todo momento. Hechos 28 del 16 al 20. Probablemente el turno cambiaba cada ciertas horas, provocando una rotación constante de guardias que eran evangelizados incansablemente. Como sabemos, en esta casa donde estuvo preso, Pablo evangelizaba a los judíos de la ciudad, recibía a sus colaboradores, además de los cristianos romanos en quien perseveraba, testificaba, oraba, además de dictar sus cartas a que fueran escritas.
Hechos 28, 24 y también el verso 30 y 31. Los soldados estaban continuamente expuestos a esta escena. No hay duda de que toda la guardia había escuchado hablar de Cristo y que muchos se habían convertido. El título Cristo proviene del griego Christos. Equivale a Mesías en hebreo, el rey ungido por el Señor para reinar sobre todo. Por tanto, esperaban los judíos. Pablo no perdía la oportunidad de explicar a los guardias acerca de Cristo que anunciaba, el Rey legítimo del universo, digno de toda devoción y fidelidad. Este era el corazón del Evangelio, la buena noticia de que hay un verdadero Rey sobre todo el universo, más grande que el César, y cuyo reino superó al imperio romano, que siendo Dios, vino a este mundo como hombre para salvar a los pecadores. Su encarcelamiento le ofreció la oportunidad de predicar este mensaje a los soldados incrédulos, así como dar testimonio ante el propio emperador y su corte. Y esto le trajo una inmensa alegría a pesar de todo su sufrimiento. Lea el ítem número 1 y responda, dice la segunda pregunta. ¿Cómo sirvió el encarcelamiento de Pablo para hacer avanzar el Evangelio entre los incrédulos de Roma? Lea Filipenses 1 del 12 al 13. Dice, quiero que sepan, hermano, que las cosas que me han sucedido han refundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Amén. La tercera pregunta nos lleva a consultar lo siguiente. Dice, ¿cómo fueron animados los creyentes por la buena voluntad a predicar el Evangelio frente al encarcelamiento de Pablo? El Evangelio entre los creyentes. Ante la hostilidad de los cristianos en Roma, comenzaron a sufrir en esa época. Es posible que hubieran dejado la evangelización por temor. Sin embargo, Pablo se dio cuenta de que su encarcelamiento tuvo efecto positivo en ellos, en esta situación. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Filipenses 1:14. La iglesia encontró confianza en el Señor y volvió a predicar el Evangelio públicamente a los romanos, a pesar del riesgo que corrían con determinación y sin temor. Curiosamente, Pablo vio dos tipos de motivación para la evangelización de la iglesia de Roma, causada por su encarcelamiento. Una positiva y la otra negativa, para tristeza y sorpresa de Pablo, ya que algunos predican acerca de Cristo por celo y rivalidad, pero otros lo hacen con la intención pura. Los cristianos motivados de buena gana predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender las buenas noticias. Filipenses 1:16. Por amor a Pablo, el defensor del Evangelio a los gentiles, estos cristianos asumieron el ministerio de la predicación pública en Roma. Mientras tanto, otros hermanos también evangelizaban, pero por celo y rivalidad. Esto lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino que con un propósito de que la cadena
me resulten más dolorosas. Filipenses 1:17. Como hemos enterado nos hemos enterado por la carta de Pablo, escribió a los romanos. Años antes, habían algunos cristianos judíos en esa iglesia. Se aferraban a aspectos ceremoniales de la ley y los llevaban a observar el calendario judío, a no comer carne que se vendía en los mercados de Roma. Estos cristianos no tenían en alta estima a Pablo. No estaban de acuerdo con su punto de vista de cómo los cristianos gentiles no necesitaban someterse a estas mismas prácticas. Estos cristianos judíos estaban predicando el verdadero evangelio y el verdadero Cristo, explica Pablo, pero con la motivación equivocada. Seguramente si predicaran un evangelio falso y adulterado u otro Cristo, Pablo se opondría resueltamente a ello, como lo había hecho tantas veces. Pero este no es el caso. El apóstol se da cuenta de que estos cristianos que no están de acuerdo con él están motivados por una ambición egoísta. Codiciaban la influencia teológica de Pablo, tenían sobre los cristianos gentiles y esperaban que esto sucediera una vez que el apóstol estuviera fuera de escena y en prisión. Mientras lamenta la situación, Pablo se da cuenta de que incluso esto promovía el evangelio en Roma. Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivo falso o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Filipenses capítulo 1 y verso 18. Para Pablo lo que importaba y le alegraba era que se conociera a Cristo, aunque sufriera por ello. Esperaba que los filipenses también se preocuparan más por la causa del Evangelio que por el partidismo. Aunque sea por motivos equivocados, si se está predicando el Evangelio correcto, hay razones para negociar, para regocijarse. Al final, lo que importa es que el Evangelio progrese. Amén. La pregunta número 3 nos dice cómo fueron animados los creyentes por la buena voluntad a predicar el Evangelio frente al encarcelamiento de Pablo. Ante la hostilidad de los cristianos en Roma, comenzaron a sufrir en esa época. Es posible de que hubieran dejado la evangelización por temor. Sin embargo, Pablo se dio cuenta de que su encarcelamiento tuvo un efecto positivo en ellos en esta situación. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el Evangelio sin temor. La iglesia encontró confianza en el Señor y volvió a predicar el Evangelio públicamente a los romanos, a pesar del riesgo que corrían con determinación y sin temor. Los creyentes, motivados de buena gana, predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender las buenas noticias. Por amor a Pablo, el defensor del Evangelio a los gentiles, estos cristianos asumieron el ministerio de la predicación pública en Roma. Mientras tanto, otros hermanos también evangelizaban, pero por celo y rivalidad. 3. Traer el ítem número 2. Explicar que Pablo
no se opuso a los cristianos que predicaban el Evangelio motivados por el celo y la rivalidad. Por amor a Pablo, el defensor del Evangelio de los gentiles, estos cristianos asumieron el ministerio de la predicación pública en Roma. Mientras tanto, otros hermanos también evangelizaban, no por celo pero por celo y rivalidad. Esto lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino que con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Mientras lamenta la situación, Pablo se da cuenta de que incluso esto promovía el Evangelio en Roma. Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predicaba a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. 2. Explicando el texto bíblico. El Evangelio avanza incluso en el sufrimiento, cuando hace posible la evangelización de los incrédulos. Dios usa la situación de nuestras vidas, incluso las difíciles, para hacer avanzar el Evangelio. No es que Él cause los sufrimientos en nuestras vidas, sino que los usa para su propósito. Él los redime, usando incluso el sufrimiento para hacer el bien en nosotros y en lo que nos rodea. Es posible de que muchos de los guardias que escucharon el Evangelio a través de Pablo, muchos hubieran tenido acceso a él si el apóstol no hubiera sido arrestado. Puede estar en un hospital, en una sala de tratamiento, en una mesa de trabajo buscando una oportunidad laboral o en cualquier otra situación angustiosa. Acuérdese, hay personas en su entorno que Cristo quiere alcanzar y lo que está haciendo a través de sus vidas, su buen ejemplo, sus sabias palabras, su determinación, su alegría, su fe, su bondad, su amistad y su predicación del Evangelio. Pregunta número 4. ¿Cómo puede Dios usar el sufrimiento para hacer avanzar el Evangelio? Comparta con la clase algunas experiencias. ¿Cómo puede Dios usar el sufrimiento? Hermano, yo creo que ustedes han escuchado o han visto alguna película seguramente en el tiempo pasado, en el tiempo de Roma, en el tiempo de Nerón. Había una película, por ejemplo, que se llamaba Ben-Hur, ¿ya? Este hombre era un hombre adinerado que vivía en la ciudad, era importante, pero por un accidente se cayó una teja justamente del techo del lugar donde ellos estaban observando cuando pasaba el emperador, el tribuno, ya con su ejército. Y al caerse la teja, se rompió en el suelo, los caballos se asustaron, algunos jinetes cayeron y otros pensaron que era un atentado y fueron a tomarlo prisionero. Pasó por muchas cosas, estuvo en las galeras, estuvo mal, ¿ya? Su madre y su hermana las pusieron en el lugar para los leprosos porque estaban presas y contrajeron la lepra. Entonces fue un lugar bastante malo. Y eso hace de que él, que no estaba muy contento por lo que le pasaba, pudo encontrarse en el tiempo de Cristo con Cristo mismo. Y él, amargado y triste por lo que le pasaba, iba siendo llevado a las galeras. Y el mismo Jesús tomó un vaso con agua y le dio agua, una calabaza en esos entonces, y le dio agua. Y eso lo recordó y le dio ánimo y todo lo demás. Pasó el tiempo y resultó de que ahora le tocaba a él porque él había visto a Jesús y sabía quién era. Y lo siguió y también le dio agua. Entonces,
Una cosa que era de dolor se transformó en alegría, porque cuando Cristo murió también mucha gente sanó, mucha gente resucitó, mucha gente tuvo una experiencia con Dios. Y su familia salieron a la lluvia, se lavaron sus cuerpos y se sanaron totalmente. También en ese entonces se veía que ahí en el circo romano echaban a los cristianos a los leones. Y la gente miraba como los leones despedazaban a la gente, pero al mismo tiempo los cristianos no se quejaban, sino que cantaban alabanzas a Dios. Y eso hacía de que la gente se preguntara por qué motivo estos hombres siendo despedazados por los leones cantan. Eso es irracional, no puede ser. Y eso hacía de que por cada cristiano que moría, 100 más se convertían al Señor. El Evangelio fue creciendo más y más debido a lo que le iba pasando a otras personas. También la misma iglesia nuestra nos cuenta la historia de un pastor allá en África que también predicaba mucho y no le gustaba a los guardias y a los del pueblo, a la gente, las autoridades. Y un día vinieron a arrestarlo, hicieron un hoyo al lado afuera de la iglesia de pie y lo enterraron vivo con la pura cabeza afuera. Y a pesar de estar en esa condición, el hombre seguía predicando y no paraba y seguía hablando de las cosas de Dios. Hasta que a la final la guardia no tuvo más remedio que cortarle la cabeza al predicador. Eso realmente también hacía de que la gente se preguntara en la tribu ¿por qué? ¿Qué pasaba? ¿Cómo podía ser tanto? Y ellos se convertían al cristianismo también. Podemos ver entonces de que a través de el sufrimiento mucha gente también se acerca a Dios. Amén. 3. El Evangelio avanza incluso en el sufrimiento cuando hace posible el aliento de los creyentes. Quizás los creyentes de la iglesia nunca habían encontrado coraje y determinación para predicar el Evangelio si Pablo no hubiera estado encarcelado en Roma. Su ejemplo de valentía, determinación y lealtad a Cristo y su deseo de que otros conozcan el Evangelio, incluso mientras están confinados bajo arresto domiciliario, animó a los cristianos en Roma a usar su libertad para hacer que los romanos escucharan las buenas nuevas. ¿Alguna vez ha pensado de que como Pablo, incluso en tiempos difíciles, podemos animar a otros cristianos a predicar sobre Jesús? Incluso si estamos en una condición de desempleo, falta de recursos, enfermedades, problemas familiares, agotamiento por el trabajo, como discípulos vivamos de una manera que honre a Cristo entre las personas y hable de su salvación y su amor. Solo entonces podremos animar a otros creyentes a hacer lo mismo. Piénselo. Comente con los demás alumnos cómo podemos ser alimentados por cristianos que incluso en tiempos difíciles viven de tal manera que las otras personas conozcan a Cristo a través de sus vidas. Desafío semanal. Muchos son los que utilizan su sufrimiento y la expresión de los momentos difíciles que vivieron para predicar el Evangelio. Ex-drogadictos ayudan en clínicas de rehabilitación. Personas que han pasado por trastornos emocionales sirven a otros que están pasando por la misma situación y llevando el amor de Cristo para ellos. ¿Cuántos cristianos hospitalizados predican incluso en sus camas? Entonces su desafío será pensar en cómo puede usar el momento difícil por el que están pasando para predicar el Evangelio
o cómo pueden usar lo que han aprendido del sufrimiento para servir a otros y ayudarlos a conocer a Cristo. Mire a su alrededor, piense y ore. Quizás haya cristianos que necesiten ser animados y su ejemplo los estimule a este desafío de evangelización. Amén. Hemos llegado al final de la lección, hermano, aunque nos queda la parte de la parte de misiones, ¿ya? El momento misionero. Nos dice, somos unos con los que sufren en Omán. Población, 5,1 millones. Cristianos, 185.000. Religión que existe allá, el islamismo, el hinduismo, el cristianismo, el budismo y el judaísmo. Tienen un gobierno de monarquía absoluta y el líder se llama Haytham bin Taqi al-Said. Acuérdese de los presos como que si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. En Omán, todos los ciudadanos omaníes se consideran musulmanes. El Islam es la religión del Estado y la legislación se basa principalmente en la ley islámica. Aunque los tribunales civiles se establecieron hace más de 20 años, el sistema legal aún sigue y asume que todos los ciudadanos son musulmanes y toman decisiones legales bajo esa suposición. Los conversos locales del Islam están bajo una mayor presión. La familia, los vecinos y la sociedad en general los presionan para que regresen a su fe nacional y tribal. Los cristianos ex musulmanes pueden ser expulsados de sus familias y perder su trabajo. Se les puede quitar los hijos y las familias pueden quitarles sus derechos de herencia. El gobierno tolera en gran medida las comunidades cristianas extranjeras, pero aún restringe y supervisa las reuniones públicas. Petición. Muchos cristianos que se convierten desde el Islam viven en la clandestinidad y aislados de otros seguidores de Jesús. Pídele a Dios que traiga a estos cristianos secretos y aislados al compañerismo con otros cristianos. Amén. Podemos ver entonces que la lección nos habla a través del apóstol Pablo de su encarcelamiento, las dos formas que él pudo ver, la parte positiva y la parte negativa. Las analizamos y vimos que en ambos casos el apóstol Pablo se sentía contento porque el evangelio seguía avanzando. También en el mundo existen lugares que se llama la ventana 1040, en la cual hay 150 países en ese sector en donde es casi imposible poder predicar el evangelio, porque la religión está basada en el islamismo solamente, ya el hinduismo, son todas culturas religiosas que nos llevan a la salvación, pero sus creencias nadie se las puede cambiar. Entonces, por ese motivo es que yo hoy día les hago hincapié en que ustedes también avancen con el evangelio,
Distribúyanse tiempos y permítanse un lugar, un momento, ya sea para orar por los que están en ese trabajo, como también poder predicar ustedes a la gente. Hay vecinos, hay amigos, familiares que necesitan de eso. Por eso yo los insto, en nombre de Jesús, a que tomen su cruz y sigan a Cristo. Amén. ¿Me acompañan a orar? Maravilloso Señor y buen Dios que estás en los cielos, le doy gracias en este día por las bendiciones maravillosas que usted nos da. Gracias, Señor amado. Permita que seamos cristianos apasionados, Señor, por lo que hacemos, por el reino que está en los cielos, Señor, por Jesucristo, su Hijo, que es nuestro Señor. Yo le pido su bendición, su ayuda, su protección, Padre. Bendiga a nuestros hermanos y ayúdenos cada día a poder predicar con más ahínco, Señor. Hay gente que necesita, que sufre. Y hay otros que también sufren, Señor, los castigos por hablar de Cristo. Yo le doy gracias y le pido su ayuda y su compañía en nombre de su amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.